blando, dejan que se seque y siguen. Bien, los dos extremos del bobinado, uno, el extremo inferior, está conectado con un cable que tiene que estar conectado a una muy buena tierra, ¿sí? Jamás lo conecten ni al neutro de la red domiciliaria ni a ninguna de las líneas de alta tensión. Tiene que ser una conexión a tierra, que puede ser tanto una jabalina o lo que sí puede ser es un caño de agua de la instalación domiciliaria o alguna estructura metálica muy grande que esté en contacto con el suelo. La parte superior de la bobina la terminé en el borde superior del caño y en toda la superficie, en el borde superior, lo recubrí con un papel de aluminio del que se utiliza para cocinar, para que el electrodo de descarga apoye firmemente en toda la superficie. El electrodo de descarga es muy sencillo. Es una esfera que está armada con dos semiesferas de telgopor, tiene 35 centímetros de diámetro, también está totalmente cubierto con papel de aluminio y fijo con cinta transparente. En muchas bobinas que ustedes pueden ver en internet, en vez de utilizar una esfera, van a ver que utilizan un toroide. En la práctica el funcionamiento es exactamente lo mismo, lo único que varía es cómo se reparte la carga eléctrica en el espacio. O sea, en una esfera la carga eléctrica es bastante regular en todos los sentidos, y en un toroide generalmente la carga eléctrica se dispersa hacia los costados y no hacia arriba ni hacia abajo. Entonces ahora vamos a repasar las conexiones. Fíjense que yo lo presenté de esta manera para que se vea igual que en el esquema que vimos en el papel. Entonces tenemos la fuente de alta tensión con los tres transformadores de microondas, cuyos devanados primarios están conectados en paralelo y los devanados secundarios en serie. De esa manera obtenemos los 6000 volts 300 mA a la salida. En serie, con cada línea de alta tensión, tenemos los choques de radiofrecuencia, que terminan con la conexión del capacitor. Uno de los extremos del capacitor va conectando directamente con este cable que pasa por aquí abajo a uno de los extremos de la bobina primaria. El otro extremo del capacitor viene por el chispero y va conectado a otro extremo de la bobina primaria. Fíjense que este extremo, que también en el papel estaba dibujado con una flecha, es un extremo que es móvil. Esto es ni más ni menos que para poder sintonizar la bobina. ¿Qué quiere decir sintonizar la bobina? Tenemos que lograr que el conjunto inductancia primario con capacidad de primario resuene a la misma frecuencia que el conjunto inductancia secundario con la capacidad parásita del electrodo y las capacidades parásitas del bobinado. Esto se puede hacer de dos maneras. Una es con instrumental, que no todos lo tenemos y por ahí es un poquito más complejo, y la otra es hacerlo empíricamente. Eso quiere decir prueba y error. Entonces, lo que podemos hacer es tantear 2 o 3 espiras, ponerla en marcha y ver cuánta descarga tenemos en el electrodo. Si la descarga es muy débil, quiere decir que el circuito aún no se encuentra en resonancia. Además, van a notar que el sonido es muy apagado del chispeo en general. Cuando la bobina se encuentra en resonancia, desde ya que las descargas en el electrodo superior van a ser muchísimo más grandes y el ruido que hace la bobina en general es muchísimo más grande también. Lo que sí les recomiendo cuando hacen las pruebas, cuando ustedes ven que no está en resonancia, no insistan ni tengan la fuente de alta tensión encendida demasiado tiempo, dado que un circuito resonante paralelo, que es el que tenemos acá en el devanado primario, lo mismo con el secundario, cuando está fuera de la resonancia tiene una impedancia bastante baja, lo cual va a hacer que le exijamos muchísima corriente a la fuente, así que no lo exijan ni sean insistentes si ven que no está en resonancia. O sea, si no está en resonancia, quitan la pinza que utilicé yo en este caso y prueban
o incrementando espiras o sacando espiras. En este caso en particular, la bobina resonó en 1, 2, 3 vueltas y cuarto aproximadamente. Otra cosa que les quería comentar es que ustedes pueden armar una bobina de menor potencia, por ejemplo, utilizando en vez de transformadores de microondas, un transformador de lámpara de neón, que generalmente tienen una salida de 15.000 volts, hay también de 5.000 volts si no me equivoco, pero de la corriente es de 35 mA aproximadamente. Los cálculos para el capacitor ya lo saben, lo que sí, en menores potencias, el bobinado les recomiendo, el secundario, sea más pequeño. En vez de utilizar un caño de 30 centímetros de diámetro, utilicen uno de 10 centímetros de diámetro. Y la relación puede ser la misma también, o sea, 10 centímetros contra 50 o 40 centímetros de longitud. Por último, y esto sí es muy importante, todas las tensiones que están involucradas en este circuito son muy elevadas. Así que si no tienen experiencia en electrónica o electricidad, no encaren un proyecto de este tipo sin que tengan la supervisión de alguna persona que tenga un poquito más de conocimientos al respecto. Mucho más peligroso que las descargas de la bobina en sí son las tensiones de la fuente de alta tensión, en este caso de los transformadores de microondas o de un transformador de lámparas de neón. Otro factor muy importante es que cuando pongan en marcha la bobina tienen que verificar que en los alrededores no haya ningún material combustible, como pueden ser naftas, solventes, garrafas que puedan estar perdiendo gas o cualquier material que se pueda incendiar o prender fuego. Recuerden que si reciben una descarga no los va a matar, pero sí les puede generar quemaduras bastante importantes. Así que siempre en todos los alrededores de la bobina el espacio debe estar perfectamente despejado.